ver, vamos a reducir el ruido. Buenas noches con todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que bien. El día de hoy vamos a continuar con Mateo capítulo 5. Vamos a estar hablando sobre Jesús y los juramentos. Déjame ver aquí que está bien. Bueno, ya. Jesús y los juramentos. Ya es la penúltima enseñanza de este capítulo y después ya seguiremos con el capítulo 6 si Dios lo permite. Capítulo 5, verso 33 al 37. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por este tiempo que me regalas, Señor, y que vamos a aprender de tu palabra. Te pido, Señor, que puedas alimentar nuestras vidas, que seas dirigiendo todo lo que se va a estar diciendo y declarando en este tiempo. En el nombre de Jesús, pido que nos abras el entendimiento y que nos nutras y nos bendigas, Señor. Amén. Bien, como les decía, hoy continúa el estudio de Jesús y las enseñanzas que dio en el Sermón del Monte, al menos del capítulo 5, ¿sí? Porque siguen las enseñanzas aún. Ya, entonces, bueno, vamos a hablar en esta oportunidad sobre Jesús y los juramentos. Verso 33 dice: además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Miren cómo empieza con esta palabra, no perjurarás. ¿Qué significa esto? Bueno, habla como colocándole el peso al juramento que una persona puede hacer. Perjurar era jurar por alguien, en este caso por Dios, pero hacerlo bajo condiciones en donde la persona que lo está haciendo sabe que está hablando mentiras. Y de eso se trata, en definitiva, todo este tema, esta enseñanza sobre las mentiras, ¿no? Jesús apunta hacia ese lugar. Por eso es que se utilizaba los juramentos. Y hoy en día se ve esto, ¿no? Para que alguien deje de preguntarte y ponga en tela de juicio lo que estás diciendo. Juras por tu mamá, juras por tu hijo, en fin, todo para que te crean, ¿verdad? Ya lo veremos un poquito más a profundidad conforme vayamos avanzando. Y bueno, entonces Jesús una vez más intenta hablar sobre: oísteis que fue dicho, ¿verdad? A los antiguos. Ahora, esto me resulta más interesante que las declaraciones antiguas de Jesús con respecto al tema oísteis que fue dicho, con los antiguos, porque hablando de los antiguos está hablando sobre lo que en realidad pesaba, pero dejó de pesar. Mire, yo he hablado sobre los fariseos en un tema que tengo aquí en YouTube y lo puedes ir a ver para que profundices sobre los fariseos y cómo nacieron. Pero trato de enfatizar que los fariseos empezaron siendo personas con una intención de no permitir que el pueblo de Dios, Israel, ofenda a Dios y ellos sean una vez más castigados, porque recordemos que ellos fueron cautivos por Babilonia y luego empezaron una serie de juicios, y a pesar de las restauraciones ellos vivieron momentos muy caóticos. Por eso es que los rabinos, antes fariseos, luego ya convertidos en rabinos, maestros de la ley, ellos empezaron a armar sus ideas, sus doctrinas, asemejándose a la escritura o tomando la escritura, la ley, la Torá, para ayudar a la Torá, entre comillas, y así el pueblo pueda agradar a Dios en todo tiempo. Entonces, los antiguos son personas, a mi punto de vista, que empezaron bien.
Y los antiguos dijeron: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y ahora miren, porque aquí va a haber un poco de contraste, pero vamos a ir de a pocos. Les dije que perjurar es jurar a pesar de que se tiene la conciencia de que no se está diciendo la verdad. Entonces, en ese tiempo, Jesús está hablando bajo un contexto rabínico. Los fariseos eran parte de los rabinos, de los maestros. Ellos tenían mucho conocimiento, pero además ellos concluían ciertos pasajes de la Biblia. Ellos no lo llamaban la Biblia en ese tiempo, sino la ley y los profetas. Pero ellos tomaban pasajes de la Biblia y los interpretaban. La interpretación de ellos no era la correcta, definitivamente, sino que ellos utilizaban la Biblia a su conveniencia y cumplían lo que ellos podían cumplir. Y Jesús demanda su hipocresía, en fin, ya hemos visto. Pero estos rabinos, este contexto es un poquito estresante. ¿Por qué? Porque los rabinos contaban con leyes que ellos, uno, podían cumplir. Segundo, eran leyes que no eran bíblicas, sino que eran su interpretación. Con el tiempo, sus enseñanzas se recopilaron y hoy lo tenemos como el famoso Talmud, la Mishnah, porque en ese tiempo no se escribían sus enseñanzas. Por eso es que Jesús en reiteradas veces habla: oísteis que fue dicho, porque sus enseñanzas, lo que ellos enseñaban, la interpretación de la ley que ellos tenían, no estaba escrita, sino que era hablada. Su interpretación era oral, sus enseñanzas eran orales. Con el tiempo, repito, se hicieron libros como el Talmud, de la Mishnah, etc. Pero definitivamente que los rabinos no tenían una mala intención. Sin embargo, como empezaron bien, sin una mala intención, luego empezaron a contaminar sus intenciones, sus motivaciones. Y no vamos a hablar sobre los rabinos ni los fariseos ahora, pero ese es el contexto en el que se está hablando de los juramentos. Jesús está hablando de los juramentos. Entonces, oíste que fue dicho por los antiguos, ¿no? No perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus votos. Ahora, está mal uno hacer juramentos. Esa es la pregunta. ¿Tiene algún indicio de pecado jurar? Ahora, miren, Salomón es un gran antepasado también, un antiguo. Y él, en una de sus escritos, de sus obras, vamos a llamarlo así, en Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 5, dice exactamente: cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Miren, Salomón está dándonos a nosotros una lección de tapar nuestra boca, porque son muy fáciles en hablar. Y a veces podemos decirle: Señor, yo voy a hacer esto por ti, o Señor, yo voy a dar tanto a la iglesia por ti, o Señor, yo voy a hacer esto por mi familia. Entonces, en tu corazón se formulan muchas promesas. A veces no tienes necesidad ni siquiera de decirlas. Pero así como se formulan, de pronto empiezas a dudar y no cumples nada de lo que dijiste. Eso es algo que Salomón dice: no te atrevas a hacer alguna promesa delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos muy buenos fallando. No está mal que tú le hagas una promesa a Dios. El problema es que cumplas lo que prometes. Ese es el gran problema. Miren, nosotros como humanos, así de imperfectos y tan humanos, no encuentro otra palabra más humana que la palabra tan humanos, no solemos cumplir todo lo que tratamos de hacer. He ahí el por qué hay muchas separaciones, hay muchas divisiones,
¿Por qué? Porque tú prometiste algo en el altar o en el lugar donde te casaste y de pronto todo eso se olvida cuando hay problemas, cuando hay discusiones o cuando llega la presión. Con tu grupo de amigos dijiste que ibas a estar con ellos para siempre, pero algo ocurrió y tu promesa parece que no valió nada. Entonces, somos excelentes prometedores, pero muy poco cumplidores. Entonces, cuando nosotros hacemos promesas debemos de tener mucho cuidado, porque a veces utilizamos las promesas como una especie de negocio con Dios. Estamos haciendo un trueque, un intercambio. Mira, Señor, yo te doy esto siempre y cuando tú me des lo que yo estoy solicitando. Entonces, esto no tiene nada de bueno. Si tú lo quieres ver espiritualizar, porque lo espiritualizamos y le llamamos pactos. Haz un pacto con Dios. Esa famosa frase ha recorrido el mundo entero y las personas toman a Dios como si fuera una especie de banco, ¿no? Donde tú tienes que quedarle bien para que te pueda aumentar el crédito, te pueda dar más línea de crédito. Pero el Señor no es ningún banco. El Señor es tu Dios. Es a quien merece, es en que tú le debes respeto. Él merece tu adoración. Pero tomamos el papel al revés, porque Dios no nos creó para hacer juramentos. Ahora, con esto no estoy diciendo que los juramentos estén mal, porque debemos ir, repito, más profundo por el lado de que si está bien o está mal hacer juramentos. Pero estoy hablando de que nosotros no hemos sido hechos para jurar. Jesús está atacando el juramento que la gente hace o los juramentos que las personas se permiten hacer. Sin embargo, el Señor ve mucho más allá de lo que para nosotros puede ser muy simple, que es, Señor, te prometo esto. El único que puede cumplir todas sus promesas es Dios. Nosotros podemos intentar hacerlo. Y te puedo decir que vagamente lo intentamos. Pero quiero ser un poco más positivo. Sí lo intentamos, aunque eso parece no ser tan real, ¿no? O no ocurre en la mayoría de personas. Jesús se expresa de esta manera con respecto a los juramentos porque Él conoce el corazón humano. Nosotros somos quienes debemos depender de las promesas de Dios. Dios no depende de nuestras promesas. Si es que así fuera, el Señor estuviera muy dolido y muy decepcionado. Pero no, el Señor no depende de nuestras promesas. El Señor hace que nosotros dependamos de lo que Él nos dice en su palabra, porque Él sí ha hecho promesas. Él, en su palabra, hay muchas cosas que nos ha dicho. Por ejemplo, una de las promesas que el Señor da y que es muy conocido, y que yo creo que quienes se atreven a confiar en esta promesa van a recibirlo, es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos, ¿tú eres la única persona cristiana en tu casa o eres la que se mantiene creyendo de que su familia va a ser traída a los pies de Jesús? Puede que tú veas con tus ojos, como pueda que no lo veas con tus ojos, pero de que esa promesa se cumple, se cumple. ¿Qué es tu casa? Bueno, tu casa puede ser tus hijos, tus padres, ¿verdad? Tus hermanos, tus primos. Pero en el lugar en donde tú vives, por más que esté tu familia, solamente tus hermanos, tu esposa, toda esa casa, donde tú habitas, donde tú has pisado, se van a tener que entregar al Señor porque es una promesa dada para ti. Por ejemplo, puedo rescatar algo de mi papá. Mi papá en mi casa fue el primer cristiano. El primero. Él rompió la maldición de todo lo que ellos venían haciendo, en mis abuelos y todo, ¿verdad? Pero ellos eran súper católicos y, en fin. Mi papá un día conoció al Señor junto con mi madre y ellos fueron cambiados, transformados,
Y hay videos que yo he visto en donde mi papá llegaba con nosotros de niñitos, a veces muy tarde de la iglesia, y ellos estaban en sus fiestones, o ellos estaban haciendo todo lo que la gente del mundo hace, ¿verdad? Entonces mi papá estaba allí marcando la diferencia, haciendo luz, tampoco saliéndose de su familia, de su ambiente, pero sí siendo luz. Y mi papá creyó de que sus hermanos iban a conocer al Señor. Ninguno de sus hermanos conocía a Dios, solamente él. Pero pasaron muchos años para que esa promesa se cumpla. Sin embargo, toda mi casa, ahora que son 3 pisos, conocen a Dios. Es una maravilla. Es algo que yo quiero decirte a ti. Quizás tú puedes estar haciendo promesas, sí, Señor. Sin embargo, caes en el peligro o puedes estar en peligro de fallarle. El único que puede hacer promesas y cumplirlas a cabalidad, de manera real, es nuestro Señor. Y de aquí voy a ir, una vez más te repito, por el punto de que si está mal jurar o hacer promesas a Dios. ¿Ok? Dice el verso 34, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Miren, los rabinos de aquel entonces, ellos tenían como clases de juramentos. Por eso es que aquí vemos como una escalera, ¿verdad? Dice, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono, ni por la tierra, va bajando, ni por Jerusalén. Está hablando de 3 espacios literales. El cielo, la tierra y un lugar importante en la tierra, que no es toda, es un lugar. Para los rabinos, esto era común, porque tenían niveles de juramento. ¿Y por qué hacían esto? Porque para ellos era mejor jurar por cualquier otra cosa que no sea Dios, antes que hacerlo por Dios y que reciban un castigo. Los rabinos, los fariseos, los maestros venían con el trauma de que los conquisten y una vez más sean esparcidos por el mundo. Tenían tanto terror de ser castigados que colocaban otras leyes. Y esto era parte de sus leyes. Hacer una escalera de importancia en los juramentos. Miren, jurar por Dios era lo que la gente no podía hacer. ¿Por qué? Porque tenías obligatoriamente que cumplir tu juramento. Sin embargo, como ellos siendo intérpretes y muchas veces creyéndose santos, entendían de que el humano no podía cumplir a cabalidad todo lo que decía, porque el humano es así. Y por eso es que hicieron esta escalera de posición y de importancia en los juramentos. Por el cielo, tú podías romper ese juramento. Por la tierra igual. Por Jerusalén, que era el lugar santo. Dice la Escritura, la ciudad del gran rey, la ciudad escogida. Para los rabinos, les era permitido jurar por el cielo. Y decir, ok, miren, yo juro por el cielo, juro por Jerusalén, que estoy diciéndote la verdad. O, te juro que voy a hacer esto por la tierra. Lo prometo. Pero esa promesa no tenía una obligación de cumplirse. ¿Por qué? Porque no tenían el mismo peso que hacerlo por Dios, pero había algo que estaba antes de Dios. Pero ahí nada más era por el oro del templo, ni siquiera por el templo. Era por el oro, por el dinero. Ni siquiera por el altar, por el dinero. Era obligatorio, pero no tan obligatorio como jurar por Dios. Entonces Jesús, por eso es que les dice esto. No juren en ninguna manera ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el trono. O sea, ustedes han hecho su escalera de importancia, pero a mí eso no me sirve porque todo tiene que ver con Dios. Si ustedes juran por el cielo, por la tierra, por los peces, por lo que ustedes quieran,
Todo tiene que ver con Dios porque todo está ligado a Dios. Dice la Escritura en Isaías 6:3, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Todo, de manera literal, le pertenece a Dios. No importa si es el cielo, si son las nubes, si son las montañas, todo le pertenece a Dios. Salmos 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De él es todo. Y él puede reposar donde sea, él puede hacer su hábitat donde sea. Pero claro, para los rabinos, para los maestros de la ley, eso era de menos importancia. El nombre de Dios se tenía que cuidar. Y claro, miren, Éxodo capítulo 20, verso 7, dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Miren qué mandamiento. Ellos estaban tratando de cuidar esto. No podemos tocar el nombre de Dios, porque si tú juras el nombre de Dios, o tú haces una promesa, esto se puede poner malo, ¿verdad? Esto nos va a traer consecuencias. Así que vamos a hacer esta escalerita que nos conviene. O sea, les conviene a todos nosotros mentir. Decir sí voy a hacerlo, pero como lo hago por Jerusalén, o por la tierra, o por el cielo, pues no tengo que hacerlo, no hay necesidad porque no me están obligando. Eran sus leyes, no está en la Biblia. Simplemente la Escritura dice, jura, pero promete. Ahora voy por allí, ¿ok? Jurar por la creación de Dios no es permitido. Porque nada de lo creado, nada, tiene la suficiente gloria como para depender de su aceptación. Miren, en Hebreos 6, verso 3 en adelante dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda la controversia es el juramento para confirmación. O sea, ¿quieres salirte de un problema? Jura, ya está. ¿Cuántas veces no te has salido de un problema después que te hicieron jurar por alguien? O tú juras. A ver, dilo delante de Dios. Y tú delante de Dios. Aunque tú sabes que eso es... Júralo por tu mamá a ver que te ocurra algo. Entonces tú empiezas a hacer juramentos. ¿Para qué? Para que de alguna manera no te descubran. Dios hace juramentos. Porque Dios, miren, qué interesante lo que acabo de leerte. Dios le hizo una promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Juró por él. Esto me da la entrada a hablarte con respecto a que si es malo o no jurar. Jurar no es malo, siempre y cuando tu corazón realmente lo cumpla. Mucha gente que se levanta a veces a hacer promesas y dice, yo prometo hacer esto. ¿Por qué lo haces? ¿Para que te vean? ¿Para que te aplaudan? ¿Para que te digan, oh, tiene mucho dinero? Oh, siempre está en todas. Oh, es una persona muy dispuesta. ¿Qué? ¿Qué quieres alcanzar con tu promesa que tú sabes que no la vas a cumplir? ¿Sabes? Hacer promesas y no cumplirlas habla mucho de ti. Mucho. Y esto muy pocas veces lo ves relacionado con Dios. Porque piensas que todo tiene que ver contigo. Y crees que no estás ofendiendo a Dios. Y Dios te está prohibiendo hacer promesas que no vas a cumplir. Jesucristo no está diciendo que no hagas promesas. Hazlas. Pero mide bien lo que vas a decir. Recuerda Eclesiastés capítulo 5, lo que te acabo de decir a Salomón. Si tú le haces un voto a Dios, apresúrate. O sea, ya lo hiciste, trata de hacerlo. O busca la manera. Si por algún motivo se te pasó la lengua, pídele perdón a Dios. Y Señor, perdóname, me emocioné, ayúdame a poder cumplir con
con lo que yo te he prometido, con lo que yo te dije que iba a hacer. Miren, hay mucha gente que ha recibido algo de Dios, que Dios los ha sanado, Dios los ha libertado, Dios les ha dado paz, ha restaurado su familia. Y ellos le dijeron, Señor, si tú haces esto, te prometo que yo te voy a servir, te juro que yo nunca más vuelvo a hacer esto. Ja. Ja. ¿Y dónde estás ahora? No es un juego, hijito. No es un juego. Tú tienes que tomarte muy en serio esto. Si los rabinos, en su temor, se inventaron esta escalera, hey, tú tienes que demostrar temor, pero no esa clase de temor que te lleve a hacer algo malo, de inventarte leyes, sino un temor reverente en donde tú digas, tengo que pensar antes de hablar. Ok, miren, ¿cuántos colaboran? Yo colaboro. Y después, perdón, lo dije porque pensé que iba a tener plata. Cállate entonces. Cállate, no hagas algo que luego te vas a arrepentir, ¿sabes? Porque queda mal. Y no hay nada más terrible, no hay nada más que manche tu identidad como persona, no como cristiano, tu veracidad, que no cumplir a tu palabra. Eso mancha. Si tú dices que vas a hacer algo, hazlo. Hazlo porque tú has dicho que lo vas a hacer. Mucha gente que dice, voy a ir a tal lugar, no te preocupes, yo sí voy a estar ahí. Llega el día, a la hora, no llegó. No eres de palabra. Y Dios honra a los que son de palabra. Dios los bendice. Miren lo que dice el otro verso. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Una vez más, esto confirma respecto a la autoridad que tiene Dios. Si tú vas a jurar por alguien, tiene que ser por Dios. Pero no lo intentes hacer por la creación. Hay gente que hace lo que dice acá. Ni por tu cabeza jurarás. O sea, ellos mismos empiezan a decir, que me pase algo si es que estoy mintiendo. Ay, 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 no te atrevas. No te atrevas a hacerlo. Jesús termina diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del maligno, del mal, procede. Ese es el tipo de personas que el Señor busca. Nosotros, desde que nos convertimos en discípulos de Jesucristo, debemos olvidarnos de todas esas enseñanzas, malas enseñanzas que aprendimos afuera. No podemos hablar por hablar. Debemos olvidar todo lo que aprendimos y que estaba torcido. Nosotros no vivimos haciendo juramentos como si estuviéramos tratando de convencer a alguien. ¿Cuándo caemos en los juramentos? Cuando tratamos de decirle a una persona, oye, créeme. ¿Pero por qué alguien tiene que creerte? O sea, diciéndole tú que te crea. Se supone que alguien tiene que creerte a ti que eres cristiano porque tú se lo dices. No, créeme, de verdad, créeme, te lo juro. No, la gente tiene que decir, yo sé que este hombre habla la verdad, yo sé que esta mujer está diciéndome la verdad. Cuando somos de palabra, nos ganamos esa reputación. Cuando nosotros recurrimos a los juramentos, es porque tratamos de ocultar algo que no está bien. Hermanos, los juramentos como tal, repito, no son malos, pero el corazón es el que importa en los juramentos. Existen, por ejemplo, juramentos legales, ¿no? Juras por Dios, por la patria, ¿no? Juras que vas a serle fiel a tu esposa, juras que vas a estar con ella hasta que la muerte lo separe, ni la enfermedad lo va a separar, solamente la muerte. Amén. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, verso 9, habla sobre esto. Él mismo pone a Dios como testigo.
pero no porque él no es creíble, sino porque él está colocando a Dios por encima de todo lo que él intenta decir, todo lo que intenta hablar. Y a veces hay personas que necesitan ser confrontados con juramentos. Si tú, por ejemplo, no crees en el poder de Dios y tú eres una persona que eres muy escéptica o que tienes algunos problemas de creer a la palabra, a veces uno tiene que recurrir a los testimonios. Es decir, yo realmente te prometo que el Señor va a hacer algo. Yo te digo aquí delante de Dios que Él puede cambiar tu vida. Esos son juramentos que involucran a Dios, pero no con una intención equivocada. Esto es algo santo. Jesucristo nos dice hoy, cuando tú jures, procura tener sabiduría. ¿Ok? Los juramentos son a veces el pan del cada día, del día. Pero estamos en una cultura de mentira. Y es por eso que la mentira proviene, obviamente, del mal, del maligno. Y Jesús habla de eso. Todas las personas que juran, ¿no? Todas las personas que intentan hacerlo, viene del mal o del mal procede. ¿Sí? Tú sí seas así, punto. Y tú no seas no. A mí me encanta la dinámica que hay en iglesia cuando se les dice a las personas, ¿no? Salgan a dar sus especiales. Ok, antes se le permitía a veces a las personas pensar 20 segundos, 30 segundos. Hermanos, van a hacer ya sus especiales, rogándole a la gente, ¿verdad? Hoy en día la dinámica es especiales. 1, 2, 3, 4, 5, listo, no hay nadie. Pasamos al siguiente programa. Que tú sí seas sí, tú no seas no. Si no quieres, punto. No hay que exigirte. No necesitamos estar repitiendo las cosas. Si tú quieres hacer algo, lo haces. Punto. Y si no, dilo, no quiero hacerlo. Tan fácil, tan sencillo que decir, no quiero o no puedo. Jesús dice que tú sí sea sí. Nada más. ¿Voy a estar? Sí voy a estar. ¿Voy a dar? Sí voy a dar. No voy a dar, no tengo. Amén. Estás siendo sincero. Queda bien. Y Dios te va a bendecir para que en otra oportunidad tú puedas dar. Termino diciendo que no hay nada más satisfactorio que cumplirle un voto que se le ha hecho a Dios. Y no hay nada más triste y más doloroso que no hacerlo. Y a veces nos ha tocado pasar por eso. De quedar mal delante de Dios, quedar como mentirosos y sentirnos culpables. Y sentir que realmente no tenemos peso en lo que decimos. Pero el Señor nos ha enseñado también, con su palabra y con las experiencias, de que debemos ser un poquito más cuidadosos. Porque Dios merece eso. Respeto de nosotros. Dios es alguien tan hermoso, es amor y es tan protector que lo que nosotros debemos hacer con Él es poder favorecerlo en tratar de cumplir lo que decimos. Que el Señor nos ayude. Necesitamos aún de su fuerza y su poder para llegar a agradarlo en cada momento, en cada decisión. Yo pido, de verdad, pido que el Señor pueda darnos esa fuerza, esa decisión. No caigamos en el infortunio de poder estar hablando cosas que no tienen sentido. Hay que ser, a veces, a mí no me gusta ser realista, pero a veces hay que ser realistas. Soy mucho más de fe, pero a veces hay que ser realistas. Si tú vas a alcanzar esto, entonces di que lo vas a hacer y, bueno, no esperes primero a alcanzar. Si es muy grande la meta, no esperes a alcanzarlo en poco tiempo. Tú sabes
que lo real es hacerlo en cierto punto, aunque no vamos a hablar de la fe ahorita, ¿no? Pero hay que tener también un poco de raciocinio para poder hacer promesas. Dice la Escritura que uno tiene que aprender a dar conforme a lo que tiene, no a lo que no tiene. No trates de impresionar a nadie con tus promesas, menos intentes impresionar a Dios, porque Él nos impresiona. Él sabe lo que tú eres capaz de hacer. Oro, ¿ok? Porque esto está para más. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por este momento. Realmente tú nos hablas el día de hoy a ser personas veraces, verdaderas, y a poder cumplir con nuestros votos, con lo que te prometimos a alguien, Señor. Perdónanos cuando hemos hecho, Señor, a veces esas promesas, Señor, cenizas. Perdónanos, Señor, por no cumplir con lo que a veces hablamos. Ayúdanos a cambiar eso, Señor, y agradarte en esta área, Señor, de los juramentos. Ayúdanos a ser sabios. Danos, Señor, la capacidad de poder agradarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Espero que esta transmisión haya sido de bendición para ti. Y en la otra enseñanza hablaremos sobre el amor hacia los enemigos. ¡Wow! Esto se va a poner muy bueno. ¿A quién le gusta amar a los enemigos? Bye. Cuídense.